El voto universal en Bolivia, establecido en 1952, tuvo un impacto significativo en varios aspectos del país, incluyendo su economía. A continuación te explico algunos de los efectos económicos más relevantes. Si bien el voto universal permitió una mayor participación a sectores populares y trabajadores en esta toma de decisiones, hubieron sectores populares en la política que impulsaron a esto, como lo fue la reforma agraria, que buscaba poder mejorar la productividad agrícola y reducir la desigualdad en el campo. También la nacionalización de la minería del estaño, por ejemplo, permitió al Estado boliviano obtener mayores ingresos en la industria. También estaba el mejorar las condiciones de la vida de la población, como la educación y la salud. Hubieron también reformas que generaron tensiones y desafíos económicos. En sí, en términos económicos, la nacionalización de estas minas fue un paso simbólicamente importante, pero no un inmediato desarrollo económico sostenido, porque Bolivia seguía siendo un país dependiente de la minería y de productos básicos, lo que limitó su crecimiento a largo plazo. A todo esto, ¿tú qué piensas? ¿Por qué el país llegó a semejante escenario económico? Buena pregunta, Salina, gracias por el tiempo. ¿Cómo el país llegó a semejante escenario económico? A ver, yo pienso que como tal el país nunca ha tenido un momento en el que haya sido líder en este tema. A lo largo de su historia Bolivia tuvo diferentes conflictos internos, tanto internos como externos, que han debilitado a la economía. Y es más, a día de hoy yo pienso que estamos al borde de una crisis económica. Entonces, este aspecto para Bolivia siempre fue como su talón de Aquiles. Es más, yo pienso que el mejor momento económico que hemos tenido ha sido cuando estaba en auge el Cerro Rico de Potosí hace más de 500 años, pero eso. Bueno, lo que yo quiero llegar en sí es que en Bolivia, a lo largo de su historia, ha pasado por diferentes conflictos que son muy importantes, pero lo que tienen de importantes también lo tienen de trágico. Y estos conflictos siempre una cara era la que era afectada, el sector que sostenía al país en sus hombros, pero que a la vez era muy maltratada por un sector eh, muy mínimo, que siempre se mantenía en el poder y que solo velaban por ellos mismos. Es por eso que 1952 para mí es como que el clímax para que todos estos oligarcas y gente que estaba en el poder desaparezca del mapa y así la gente obrera, campesina, tenga la importancia que en verdad merece, puesto que este sector, incluso a día de hoy, es el mayoritario en nuestro país. Pero bueno, es en este entendido que se comenzaron a levantar y luchar para tener cambios verdaderos y cambios que sí se noten. La misma gente campesina empezaron a luchar por sus derechos. Esto, pero junto a la COP y obviamente al MNR, que claro haría posible que estos cambios se hagan. Pero el voto universal para mí es como un punto y aparte, porque es la separación entre lo que estaba pasando, los oligarcas que estos gobernaban para sí mismos, se podría decir, y que el pueblo campesino tenga opciones, que las opciones para mí son igual a libertad, puesto que vos podés elegir tu futuro, podés elegir sin confiar en este o en aquel, pero bueno, vos lo estás eligiendo, sos libre de hacer lo que querrás con tu voto y votar por vos mismo. Entonces, para mí es como un punto y un aparte el voto universal. Mis compañeros van a comenzar a hablar de otros temas también que fueron importantes en este año, como son la reforma educativa y demás. Hola Alison, bueno, vamos a seguir hablando sobre la educación en lo que era la Revolución Nacional de 1952. Como hablar de nuestros compañeros, básicamente la Revolución Nacional de 1952 en Bolivia, como sabrá, hubieron muchos
motivos por la cual pasó. Entre ellas tenemos lo que se quejaban los campesinos, cómo era el control de la economía, e incluso el tema del cual vamos a hablar ahora tiene relación a todo esto, que es sobre la educación. Ah, Voy a comenzar dándote algunas características de la educación antes de 1952, para que tengas en cuenta. En primer punto, te puedo mencionar que hubo la exclusión de sectores indígenas, que básicamente los pueblos indígenas que constituían la mayoría de la población eran en gran parte ignorados por el sistema educativo. No sé si alguna vez escuchaste sobre esto. Tengo entendido que solo tenían acceso a la educación las personas, por así decirlo, con alto rango, y que eso era una pequeña parte de la población. Entonces esto quiere decir que una gran mayoría no tenía acceso a lo que era la educación en ese entonces. En todo lo cierto. Además, también los indígenas que recibían alguna educación eran más que todo para ser adoctrinados en labores agrícolas o artesanales bajo una visión servil. O sea, es decir que básicamente los educaban, por así decirlo, simplemente para que entendieran las cosas que querían, o mejor dicho, que tenían que obedecer ante las autoridades de mayor rango. O sea, educaban básicamente, ponerle un ejemplo, los españoles que educaban a los indígenas solamente para que les sirvan y les puedan entender qué es lo que necesitan para incluso seguir siendo esclavos. ¿No te parece algo un poquito cruel, diría? Sí, en un punto se ve cruel y también es justo porque en sí los educaban, eh, para que todo sea a su favor, para que ellos solo entendieran que deberían estar bajo el control de ellos y ya. Entonces eso siento que fue una parte muy cruel que pasaron estas personas en ese entonces. Exacto. Ese sería más que todo el primer punto, porque como mencioné, básicamente el título es Exclusión de los sectores indígenas, que claramente con el título hace toda la referencia a su debido nombre, a cuál fue en realidad antes de la revolución de 1952. Así que debemos tomar esto como más que todo un factor por el cual se da la revolución, porque además de ser por causa económica, tenemos la inestabilidad del pensamiento indígena que quería ser libre. Ahora, además te quiero comentar sobre nuestro segundo punto a tomar, el cual sería el énfasis en la educación urbana, que básicamente cuenta que las pocas instituciones educativas que existían en Bolivia estaban localizadas en las principales ciudades de Bolivia como La Paz, Cochabamba y Sucre. Esto creaba una fuerte disparidad entre las áreas urbanas y rurales. Con este punto, básicamente nos dice que la educación limitaba en cierta parte, además, porque, como mencioné, las principales escuelas en Bolivia estaban en La Paz, Cochabamba y Sucre. Es decir, que las demás personas no tenían acceso a lo que era recorrer tanto el camino para viajar y recibir un sistema educativo en ese entonces. No sé si nos podrías comentar algo al respecto de eso o tu opinión sobre la limitación a causa de la localización en sectores urbanos. Yo creo que, en mi opinión, eso no ha cambiado mucho en lo que es hoy en día, porque si hacemos una comparación, hoy en día también en lo que son las áreas rurales, los niños y adolescentes que estudian en áreas rurales no tienen un gran acceso a la educación. Se podría decir que solo tienen el acceso a la educación en tanto lo que es primaria, y lo que es secundaria, una mayoría de ellos no lo suele eh, llevar a cabo. Entonces, en sí el acceso a la escuela varía según la situación económica de la familia, pero
muchas familias migran al área urbana en busca de empleo y a menudo se exige a los adolescentes que contribuyan al ingreso familiar. En sí, en el área rural, las niñas y adolescentes se enfocan más en lo que es, eh, no buscan estudiar, sino en sí basarse en ayudar a su familia en cuanto sea el trabajo que tengan. Entonces siento que esto no ha cambiado mucho para los que son la educación en el área rural. En cambio de la educación, lo que es la zona urbana, tienen muchas oportunidades que los niños y adolescentes que estudian en el área rural. Como te seguía comentando, básicamente, a mi parecer, yo creo que debería existir la libertad, básicamente, para poder tener, ¿no? Hasta en la actualidad, para creer o bien idealizarse un poco. Pero dejando de lado todo esto, también tenemos otro punto importante. Otro punto que te quería comentar era sobre la alfabetización extremadamente baja, que para no extenderlo tanto, básicamente es el poco recurso que se tenía en ese entonces para poder educar a lo que eran los ciudadanos de Bolivia. Em, lo que te puedo comentar es que, a mi parecer, es de muy mal gusto poder conocer, ¿no?, lo que es nuestra historia y tomar en cuenta que antes no se tomaba en cuenta lo que era la educación, y si lo hacía era en un modo tan bajo y tan pobre, por así decirlo, que incluso hasta la actualidad lo podemos ir viendo, porque los temas que se dan no abastecen a lo que se necesita, el requerimiento para poder ser un joven bien formado. O sea, veo como que influye demasiado en lo que es la actualidad, porque si nos damos cuenta, los textos del ministerio incluso abarcan temas que se quedan cortos, ¿sabes? Siento que no toman en cuenta tanto lo que se requiere para poder seguir estudiando de alguna cierta manera. Es una limitación que aún hoy en día se da. Imagínate cómo era mucho antes de la revolución de 1952, porque si bien la revolución nos ayudó demasiado, yo creo que el ser humano boliviano se quedó con eso que se obtuvo y no decide avanzar más allá. Es decir, que vemos cómo la educación limita y nos conformamos con eso. Así que yo lo veo esto más que todo como un factor por el cual se debería seguir estableciendo normas para poder seguir estudiando de buena manera en, en Bolivia. Es decir, que este sistema de alfabetización, si bien antes era pobre, ha avanzado, es cierto, pero a lo que veo y a mi opinión propia, yo creo que debería de seguir avanzando. No sé si coincidimos en lo mismo. Quisiera saber cuál es tu opinión sobre el sistema educativo, la alfabetización de antes con la de ahora, las comparaciones, y además quisiera que me des tu punto de vista sobre el actual, ya que como estamos viendo, es algo por lo cual debemos relacionar lo que era la revolución de 1952 en Bolivia a la actualidad. Entonces, quisiera saber tu punto de vista, por favor. Yo siento que sí hemos avanzado, pero no hemos quedado en el proceso como bolivianos. Los presidentes con los que ha pasado Bolivia casi no han mejorado lo que es la educación y en el tema de la salud también, pero nos estamos basando en lo que es la educación. Entonces siento que la educación no han logrado un desarrollo en lo que ha sido toda Bolivia. Como tú mismo lo dices, en los mismos textos del ministerio se quedan cortos cada tema. Entonces, entonces yo siento que es un proceso en el cual seguimos ahí estancados, que no hemos llegado a avanzar aún, porque nos queda mucho por avanzar en lo que es la educación. Hemos visto otros países en sí que desarrollan en sí la educación a un nivel extremo. Los estudiantes están muy aplicados. En comparación de Bolivia, lo que es lo que es la educación en sí no está tan avanzada como quisiéramos estar. Siento que esto es por la falta de apoyo de lo que han sido cada gobierno que ha pasado en sí.
Y también basándonos en lo que fue la revolución de 1952, eh, hemos visto que hay personas aún, adultos mayores, que no han culminado lo que ha sido la secundaria, solo han llegado hasta el nivel primario. Entonces, siento que esto también les ha afectado a ellos de una manera increíble. Conocemos, he conocido amigos que tienen padres que no han culminado lo que ha sido en sí el colegio en el nivel secundario, solo ha llegado hasta primaria y lo ha dejado ahí. ¿Por qué? Porque ellos vienen de la zona rural, por así decirlo, y como ya lo expliqué, ellos casi no tienen el acceso a lo que es la educación secundaria. Entonces siento que esto de una u otra manera los llega a afectar en cuanto a conseguir un trabajo, en cuanto llegar a otro propósito que ellos tengan, no pueden, se quedan estancados igual en el proceso. Ahora, si bien sabemos no es imposible acceder a la educación, pero como personas mayores siento que eso no se les debió arrebatar en lo que fue en el año 1952. Sabemos que se produjo el cambio, pero ¿por qué había esa limitación? No fue algo muy injusto, porque ahora las personas ya, hay muchos de ellos que se han quedado sin lo que fue la educación. Entonces siento que hoy por hoy, como estudiantes en sí, deberían un poco valorar eh, lo que es la educación, porque antes sus mismos padres no tenían esta educación. Coincido totalmente con todo lo que has dicho. Yo creo que como boliviano es importante tomar en cuenta todo esto con suma importancia debido a que si bien la revolución de 1952 abrió muchas puertas, no deberíamos estancarnos solamente en lo que tenemos, sino en progresar a más. Y como estudiante es nuestra obligación seguir por una mejor Bolivia, relacionándolo con temas actuales, por ejemplo, la chiquitanía, los incendios. El pensamiento boliviano debería evolucionar y no simplemente mantenerse. Así que con todo esto queremos culminar dando este mensaje que hemos hecho con mucho esfuerzo por parte de todo mi grupo y aquí mi compañera Alison. ¿Tienes alguna palabra para despedirte? Sí, más que todo una reflexión que sería en sí agradecer que hoy en día contamos con la educación, que como años antes en sí no lo contaban nuestros padres, nuestros abuelos y otras personas. Entonces siento que ahora debemos valorar mucho más lo que es la educación y no quedarnos ahí. Si no sabemos algo, deberíamos investigarlo y tratar de mejorar para hacer grandes cambios como lo merece Bolivia. Con esto nos despedimos. Gracias por escuchar este podcast. Gracias. Adiós.